ha estado ella estudiando el tema de los números complejos con mucha profundidad. Así, no creen ustedes que hay una cosita de 2 meses, mucho tiempo. Y por ello ella tiene un conocimiento muy acabado y que va a compartir con nosotros. Te dejo, Valeria, con el micrófono. Gracias, profesor Raimundo. Bueno, le doy la bienvenida a todos a este taller en esta tarde de día viernes, en el contexto de nuestras jornadas regionales de Educación Matemática 2020. Les comento que esta tarde estoy acompañada de 3 jóvenes estudiantes de Pedagogía en Matemática. Ellos son Sergio Guzmán, Javier Olivares y Constanza Espinosa. Ellos pertenecen a una iniciativa pocas veces vistas en el pregrado, que es una iniciativa de innovación, preocupado fuertemente por su formación inicial. Este semestre hemos estado llevando a cabo un mini curso de números complejos a propósito de su preocupación por profundizar en este sistema de números. Y en ese contexto están participando aquí con nosotros. Sergio y Constanza van a estar participando en las actividades y Javiera va a estar en el chat moderando, ¿cierto? Por si usted tiene alguna pregunta o desea, ¿cierto? Levantar la mano para intervenir. Bien, dicho esto, lo que nos convoca esta tarde son los números complejos. Chuta, cuando uno dice ya eso, igual que les pasa a los estudiantes, uno se atormenta y vienen muchas ideas a la cabeza, ¿cierto? Se nos mueve el piso respecto a nuestra concepción de número que estamos formando desde muy pequeños, ¿cierto? Con finalmente el número real, y viene este número que es absolutamente distinto al número que estamos acostumbrados nosotros a trabajar. El nombre del taller que le hemos asignado es Geometría y Aplicaciones, y espero que al final se entienda por qué queremos abordar estos 2 temas en este taller que tenemos, ¿cierto?, de 1 hora. Entonces, considerando esto, ¿cuál va a ser la ruta de nuestro taller? Vamos a tener una interacción teórico-práctica. Recordemos que este es un taller, así que usted está invitado a participar. Vamos a ir regulando el tiempo, porque después de esto hay un taller de computación, así que la idea es no pasarnos más allá de la hora. Luego vamos a tener una actividad práctica en la cual usted va a ser protagonista. Le vamos a enviar un link de un formulario de Google Docs para que usted ahí desarrolle algunas actividades en las cuales vamos a ir haciéndolas en conjunto. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones de estos números. Entonces, empecemos. Lo primero es que quiero invitarlos a que activemos nuestros conocimientos previos y calentemos motores respecto a este tema. Entonces lo invito a ingresar a menti.com con el código que usted ve aquí y conteste la siguiente pregunta. ¿Qué son los números complejos? Puede también utilizar el código QR, si lo quiere escanear con su celular, también lo puede hacer, está ahí en la imagen. Entonces vamos a dar 2 minutitos para que usted complete esta actividad. ¿Procede a compartir, profesor, cierto? Sí, dale nomás, Sergio. ¿Cómo se ve? En el chat compartí el link para ingresar y el código para que puedan responder la pregunta que hizo la profesora. Ahí comienzan a aparecer las primeras respuestas. Números cuya parte imaginaria es distinta de 0. Los números complejos son una extensión de los números reales, dice por ahí una colega o colega. Un número complejo es un número que cuenta con una parte real y una parte imaginaria. No sé cómo se llama. Pares ordenados de reales. Interesante. Una extensión de los números reales. Ha salido una extensión de los números reales. Sí. La suma de un número real y una parte imaginaria.
Acá sale un sistema en donde se trabaja con números que surgen de la necesidad de trabajar con números imaginarios. Se extiende desde los números reales cuando no encontramos el resultado de una raíz negativa. Interesante. Un número complejo está compuesto por una parte imaginaria y una real. Ujú. Hay 13 respuestas hasta ahora. Un par ordenado Eso en el plano de Argand. Ujú. sí, es un conjunto. Acá hablan de números que se caracteriza por Ujú. su forma de par ordenado, el cual se puede graficar. Esa es la que mencionaba recién, un plano ordenado. Interesante. Ha salido en varias distintas. Entonces Sí. es una extensión de los números reales, par ordenado, ¿cierto? En el plano de Argand, se pueden graficar, tiene una parte real, una parte imaginaria. La unión de un real y un imaginario. La unión de un real y un imaginario. Ujú. Bien, vamos a seguir. Entonces nos llegaron bastantes ideas, creo que tienen hartas ideas que pareciera ser que si las juntamos se complementan, se estarían complementando bastante bien para poder definir los números complejos. Voy a volver a proyectar. Ahí estamos. Entonces, como ustedes mismos mostraron, los números complejos, y salió en sus propias respuestas, tienen una multiplicidad de representaciones. ¿Ya? Eso es una riqueza que ellos tienen, muy interesante por lo demás, y a partir de las cuales podemos, ¿cierto?, definirlos. Y lo más importante aquí es que los números complejos son un sistema numérico, ¿ya? Es decir, ellos tienen como sistema de números, no sé si por ahí alguien lo habrá mencionado, pero ellos se pueden operar, ¿ya? Se pueden sumar, se pueden restar, multiplicar y dividir. ¿Ya? Esa es una característica de su estructura algebraica. También los números complejos tienen, ¿cierto?, una estructura topológica, que por ahí salió el plano complejo, ¿cierto?, el plano de Argand, en el cual también podemos, ¿cierto?, ahí complementar su definición. También poseen una estructura de orden, ¿ya?, de la cual poco conocemos. Esta estructura de orden no es, ¿cierto?, la misma que la de los números reales. Usted ya sabe que los números complejos se ubican en un plano, entonces no los puedo ordenar como los ordenaba en la recta real. Bien, estas diferentes representaciones reflejan lo que usted ha mostrado, ¿cierto?, en el Menti. Tenemos la forma binómica, ¿cierto?, A más BI con A y B números reales. También usted nombró aquí el plano como para ordenado. Otra muy importante representación de estos números es su forma polar, ¿ya? Es decir, usted no solo lo puede definir desde su forma cartesiana, sino que también el plano le permite a usted definirlos en función de dos otras variables, que son el radio, o también conocido como el módulo del número complejo, y el argumento del número complejo, que es, ¿cierto?, el ángulo que forma desde el origen hasta donde está el vector asociado al número complejo. Otras también existen, no salieron aquí, pero usted también las puede definir desde las matrices, desde los polinomios, y estas dos son más trabajadas, ¿cierto?, a nivel superior, a nivel de la universidad. Y de hecho, cuando, por ejemplo, por comentarle, cuando se construyeron los números complejos, el matemático Cauchy utilizó esta forma de polinomios para poder dar su construcción matemática rigurosa. Bueno, ¿qué pasa en la escuela? Nosotros trabajamos, ¿cierto?, más cercanos con estas dos de acá. A veces podemos pasar un poco a la trigonométrica, sí, dependiendo de nuestro establecimiento, de nuestros estudiantes, etc.
Bien, ¿qué dice el currículo de matemáticas respecto a este sistema de números? Usted lo va a encontrar, ¿cierto?, al final de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los números, de los sistemas numéricos. Entonces están ahí al final porque requieren un poco más de abstracción por parte de los estudiantes. Ya lo vamos a encontrar en tercero medio y el objetivo de aprendizaje dice que se espera que los estudiantes sean capaces de promover problemas de operatoria, de números complejos y en su forma pictórica, simbólica y con uso de herramientas tecnológicas. Profe, disculpe, hay una consulta en el chat. Sí. En la diapositiva anterior a esa, preguntaban como un isomorfismo. Claro, en efecto. Cuando se construye el sistema de los números complejos, de hecho Gauss lo hace cuando, ¿cierto?, hace un isomorfismo entre R cruz R a los complejos. Entonces toma el plano cartesiano y ve que los complejos se pueden representar también como pares ordenados, y ahí hay una función, un isomorfismo. Muy bien. Bueno, el Mineduc es explícito en declarar que el foco de su enseñanza debe ser puesto en el desarrollo de su comprensión profunda, dejando atrás la repetición y mecanización de algoritmos y definiciones, algo que los complejos parece que tienen muy arraigados, porque cuando los aprenden los estudiantes, de hecho uno mismo cuando lo aprendió en la universidad quizá, o cuando estudiante, lo entiende como binomio algebraico y los empieza a operar sin ningún sentido en el fondo, aprendiéndose reglas. Ahora, para superar esto, el mismo currículum dice que se propone que los estudiantes apliquen estas operaciones, así como otros conceptos que están asociados, que vimos, el de conjugado, el de módulo, por ejemplo, desde un punto de vista analítico y geométrico, ¿ya? Se espera que los estudiantes comprendan estos números que les permiten resolver problemas que no tienen solución en los números reales, ¿ya? Y que su uso puede ser relacionado con circuitos de corriente alterna. O sea, ahí ya nos proponen una aplicación directa. Cuando dice que no permite resolver problemas que no tienen solución en los números reales, generalmente los libros de texto nos hablan de este polinomio, ¿verdad? Esta ecuación. Entonces, básicamente uno entiende desde ahí, ¿cierto?, para dar solución a esa ecuación, ¿cierto? Uno define de ahí la raíz de menos 1. Pero el estudiante queda así perplejo porque le han dicho que no se puede tener la raíz cuadrada de un número negativo, y ahora le decimos que sí. Y en el fondo uno ahí se cuestiona, ¿qué es este objeto? ¿Qué sería la raíz de menos 1? ¿Ya? Vamos a ir a un Menti, ¿ya? Para que usted participe. Y aquí le quiero preguntar lo siguiente, a raíz de esto de la raíz de menos 1, ¿cuál piensa usted que es el resultado de raíz de menos 1 por raíz de menos 1? Entonces, ingrese a Menti, ingrese el código y nos muestra su respuesta. ¿Han podido ingresar? Sí, por ahí vemos respuesta. Está bien variado. A ver, Está peleado, está peleado. Está peleado, ¿cierto, Sergio? Vamos a dar unos segundos más para ver más respuestas, a ver si varía. Bueno, ahí la mayoría está diciendo hasta ahora que es menos 1, hay otros que dicen que no se puede resolver, hay otros que dicen que es 1 y menos 1, y otros, bueno, uno que dice que es menos 1, y tenemos 2 que dicen que es 1. Ah, chuta, menos 1 subió bastante. ¿Qué está pasando en este problema? ¿Por qué tenemos distintas respuestas? ¿Alguien quisiera comentar?
Si no hay más voluntarios, puedo hablar. Claro, sí, adelante. Lo que pasa, bueno, yo puse el i en realidad, 1 y menos 1, en realidad es uno o el otro. Porque podría ser, porque raíz cuadrada de menos 1 es más o menos i, si pensamos en los complejos. Entonces puede ser más i o menos i. Entonces al hacer esos productos puede dar 1 o puede dar menos 1. Ya, Eso. bien, ese fue su razonamiento. En el chat hay más comentarios. Ya, ¿qué dice Javi? Irma Pinto dice, en los reales no se puede. Y Interesante. Carito Olivares dice, porque va a depender del sistema numérico desde donde observemos. Donde lo observemos. Y Eduardo Orellana, no está dado el contexto donde se está trabajando. José Manuel dice, en mi opinión, es como está definida la raíz. Nicole Ariza, en los complejos es la única posibilidad. Ya, Nicole dice, los complejos es la única posibilidad. Bueno, ¿qué está pasando? Porque igual tenemos distintas opiniones, distintos resultados de esto. Bueno, claramente, como dicen los colegas recién en el chat, es muy importante decir el contexto en que vamos a resolver esto. O sea, si llegan y me lo preguntan a seca, raíz de menos 1 por raíz de menos 1, bueno, primero tengo que decir, ok, me voy a parar en los reales, me voy a parar en los complejos, y ahí también hay que tener cuidado en lo siguiente. Si me paro en los reales, esto no se puede resolver porque yo no puedo tener la raíz cuadrada de un número negativo. Ahora, si me paro en los números complejos, debo tener cuidado también en, por ejemplo, Sergio, si puedes, o yo comparto acá. No estoy proyectando. Ahí sí, deja de compartir, profesor. Ya. Entonces, voy acá al Zoom, compartir pantalla. Ya, ahí volvimos. Entonces, como les decía, hay que tener cierto cuidado, ¿cierto? Porque puede pasar que nos paremos en los complejos, en el sistema de los números complejos, pero sigamos pensando como si estuviéramos en los reales. Y ahí es donde existen problemas, ya se forman obstáculos. Entonces, podría pasar, por ejemplo, que alguien hiciera esto. No sé si alguien hizo esto. ¿Ya? Por ese lado podemos tener, ¿cierto?, que podría ser igual a 1. Pero, por otro lado, tenemos que esto podría ser la raíz de menos 1 por la raíz de menos 1, ¿cierto? Y como alguien dijo por ahí, esto y esto puede ser igual a i cuadrado, y eso es igual a menos 1. Entonces ahí tenemos, chuta, nos queda así como una contradicción. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, aquí hay algo que estamos haciendo que no está bien, que es este paso que está acá, que es que aquí la propiedad raíz de A por raíz de B igual a la raíz de AB no es cierta en los números complejos, ¿ya? Porque la raíz es una función multivaluada en los complejos, ¿ya? Ya no es como en los reales, sino que ahora, de hecho, piense usted cuando se calculan las raíces de un número complejo, uno obtiene estos polígonos regulares en el plano, es decir, tiene varias soluciones, las raíces cuartas de la unidad, ¿cierto? Entonces, hay una propiedad que no es cierta. Entonces, con este tipo de ejercicios hay que tener cuidado, y otra cosa es tener mucho cuidado con esta notación, ¿ya? Esa notación quizás no es la más ideal para trabajarla con nuestros estudiantes porque podrían cometer errores como este. Bueno, una interpretación a la resolución de problemas de números complejos, ¿ya? Tenemos el siguiente problema. Sea z los complejos, ¿qué números cumplen con el módulo de z igual 5? Entonces, les voy a mostrar este problema, lo resolvieron algunos estudiantes. Les voy a mostrar qué hicieron. Entonces, tenemos un primer estudiante que lo que hizo fue decir, bueno, en sí todos los números que al elevar a 2, su parte numérica y su parte imaginaria, y al sumarlos, y a ese resultado sacarle la raíz cuadrada y de 5.
En el fondo, lo que hizo este estudiante fue aplicar, ¿cierto?, la fórmula para el módulo. ¿Se acuerda usted cuál es? Ahí la tenemos. Entonces, en el fondo, lo que hizo el estudiante fue preguntarse cuándo, o sea, qué números cumplirían esto. Entonces, él empieza a listar casos. Lista casos y se queda en listar casos. Después tenemos otro estudiante que hace lo mismo, incluso ocupa la fórmula y empieza, ¿cierto?, a mostrar cómo estos dos números, el A y el B que va eligiendo, al extraer, ¿cierto?, su raíz cuadrada, le va dando este módulo 5. Y lista ahí, entonces ellos muestran 4 o 5 soluciones. Pues bien, hay otro estudiante, un estudiante 3, y aquí no se ve tan bien, pero a ver si se lo voy leyendo, que dice, sabiendo que en el plano complejo, dado donde z igual a más bi, ¿cierto? Se cumple el módulo de z igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado, es decir, la distancia del punto AB al origen, por lo tanto, para que el módulo de z sea igual a 5, consideramos todos los puntos, ¿cierto?, del el 5 del origen, una circunferencia, dice acá, y dibuja esto que está acá, ¿cierto? O sea, él ve esta interpretación geométrica que tiene el módulo del número complejo. Y finalmente da solución, y dice, bueno, la solución van a ser todos los puntos de esa circunferencia. Bueno, podríamos preguntarnos aquí, ¿cómo están pensando estos estudiantes los números complejos? Entonces vamos a poner una lupa ahí para poder entender qué está pasando con su pensamiento y lo vamos a analizar desde la perspectiva de sus modos de pensar. ¿Ya? Los modos de pensar son formas de ver y entender los objetos matemáticos. Es una teoría cognitiva desde la didáctica de la matemática y fue elaborada por Sierpinski y colaboradores en el ámbito del álgebra lineal. ¿Ya? Esta teoría tiene un trasfondo que toma la formación de conceptos de Vygotsky y nos dice que para comprender profundamente la matemática uno debe, ¿cierto?, articular los distintos modos de pensar este objeto. Entonces, ¿qué pasará con los complejos? ¿Cuáles serán esos distintos modos de pensarlos que nos ayudarán a comprenderlos cabalmente? Bueno, como hemos visto aquí a lo largo del taller, hay un modo de pensarlo geométrico, gráfico, en el plano. Hay un modo de pensarlo que es aritmético, analítico aritmético, que tiene que ver, ¿cierto?, con su forma binómica, con calcular, hacer las operaciones mecánicas de manera algebraica. Y también hay un modo de pensarlo analítico estructural, ¿ya? Ahí están involucradas todas sus propiedades finalmente uno forma con estos tres modos una red conceptual, un sistema de conceptos que nos ayudan a entender, a comprender el sistema de los números complejos. Entonces, ¿qué pasa? En la escuela, dada la complejidad de estos números, nosotros podemos abarcar estos dos modos, ¿ya? El modo de pensar geométrico gráfico y el modo de pensar analítico aritmético. Y lograr esa articulación en nuestros estudiantes es fundamental para que después cuando lleguen a la enseñanza superior, quienes sigan, ¿cierto?, en carreras científicas, puedan comenzar a hacer los tránsitos hacia este otro modo de entenderlo más abstracto en el analítico estructural. Bueno, entonces, desde esta mirada, ¿qué está pasando con los modos de pensamiento en el problema que estábamos viendo? Bueno, desde esta mirada podríamos decir que estos estudiantes se quedaron solamente en un modo de pensar analítico aritmético, es decir, listando casos, y no pudieron responder completamente al problema. En cambio, el estudiante 3 logró articular su pensamiento aritmético algebraico y su pensamiento geométrico gráfico y logra, ¿cierto?, articularlo para dar respuesta completa al problema. ¿Ya? O sea, potenciar un trabajo en un modo de pensar geométrico gráfico es muy importante, ¿ya? Y aquí
significa no solo, porque generalmente lo que hacemos es, por ejemplo, tener el número complejo en su forma A más BI o en par ordenado y les decimos que lo muestren en el plano, ¿cierto? O en el plano tenemos puestos los números complejos ahí representados y los estudiantes generalmente lo que hacen es buscar cuál es la coordenada A, su par ordenado asociado, A, B, y resolverlo algebraicamente. Pero estos números nos dan la posibilidad de hacerlo geométricamente, en el mismo plano, ¿ya? Entonces, potenciar ese trabajo es importante para lograr comprender estos números. Entonces, nos vamos a ir a la segunda parte, y la segunda parte les vamos a proponer 4 actividades. 4 actividades que tienen que ver con este modo de pensar geométrico gráfico. Entonces, para ello, sí, Javi. Disculpe, hay algunos comentarios Sí, en el chat. Ya. Dice, en los complejos, la raíz de -1 tiene 2 valores posibles, y menos i. Después, Ya. Irma dice, hay que observar el contexto en donde se resuelve un problema. Claro. Nicole dice, el plano de Argand es el tipo de gráfico de los complejos en su forma binómica. Y Arturo Valenzuela dice, pero se nota que el estudiante que responde la circunferencia es del electivo es del electivo matemático. Sí, la verdad que lo ideal sería que, claro, podamos que todos nuestros estudiantes lo logren y quizá ahora con las actividades que vamos a proponer, a ver qué les parecen para poder guiar al estudiante hasta que no sea solo el del electivo, sino que todos los de nuestro curso de tercero medio común puedan lograrlo. Sí. Respecto al plano de Argand, es un tipo de gráfico de los complejos en su forma binómica, sí, es cierto, pero también recuerde que en el plano también podemos representar al complejo de acuerdo a un argumento, es decir, un ángulo, y su módulo, su radio. Porque si bien comprendo que, bueno, el desarrollo esto es muy interesante porque lo que da digamos, agregar estos números imaginarios a los números reales es volcar este nuevo eje perpendicular a los reales y lograr movimiento, ¿ya? Es una cosa muy valiosa de los números complejos que los reales no tienen. Póngase usted en la recta real, ¿hacia dónde se mueve? Izquierda, derecha, no puedo salir de ahí. Pero en los complejos usted puede salir y tener movimientos en el plano. Bien, le invitamos entonces a que entre al formulario que le hemos compartido en el chat. La idea es que vamos a ir todos juntos avanzando en las actividades, así que por mientras complete su correo y complete también la pregunta. Llegó una pregunta del chat. Bien, vamos a ir dando tiempo, yo le voy a ir diciendo cuántos minutos tiene para responder cada una de las actividades. ¿Tienen su taller abierto? ¿Lograron entrar? Por favor, alguien que no logre entrar tiene que Sí. avisarnos. Ya. Entonces, avanza hacia la actividad 1. Vamos a dar para la actividad 1 4 minutos a partir de ahora. Profe, hay un comentario en el chat. ¿Ya? Que es un poco largo. Sí, Ariel Fuente Alba dice, estimadas, formulación de conjeturas y demostración de propiedades relativas a los números complejos en situaciones tales como producto entre un número complejo y su conjugado, operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división y elevación a potencia con exponente racional de números complejos. Tercero medio. ¿Cómo hacemos visualizar otras representaciones como la geométrica por parte del estudiante si no está en el eje temático de geometría y en el OFCMO? Estoy pensando en las distintas representaciones cognitivas de un estudiante. Exacto. Esa es una complejidad que tienen los números complejos, una desarticulación de nuestro currículum, que pasa también con la forma trigonométrica. ¿Ya? De hecho, para poder ver estos movimientos en el plano, ¿cierto? Hacer estas relaciones que dice Ariel, la forma trigonométrica sería muy valiosa de que los estudiantes la conocieran. Sin embargo, hay cosas que no están en el eje de geometría y a lo mejor los complejos, de hecho, puede ser una oportunidad para poder abordarlos con nuestros estudiantes.
Bien, recordemos que estamos en la actividad 1. ¿Ya? La actividad 1 le pide que usted resuelva 2 operaciones, ponga atención qué es lo que le están pidiendo, y además que abajo explicite su estrategia utilizada para resolver el problema. ¿Ya? El cuestionario lo invita a usted a hacerlo de manera, con sus modo de pensar geométrico-gráfico de los números complejos. ¿Ya? Pero usted puede, finalmente, si quiere dar respuesta, puede poner como lo hizo si recurre al algebraico, etc. Bien, vamos a dar un minuto más. Disculpa, en el gráfico de la pregunta B está graficado Z1. No, olvídalo, no he dicho nada. Ya, se dio cuenta. Había leído mal. Ahora. Sí, por eso les dije. Fíjense bien lo que están preguntando. Entonces nos quedan 15 segundos y vamos a pasar a la actividad 2. Bien, lo invito a pasar a la actividad 2. Profesora, ¿dará tiempo para la actividad, ¿o cierto? Sí, vamos a dar para la actividad 2 4 minutos más. ¿Puedo compartir el cronómetro si gusta, profesora? ¿Ya? Súper. Bueno, la idea de poner tiempo a estas preguntas tiene 2 objetivos, ¿ya? Una es que podamos completar todas las actividades dentro de esta hora que tenemos, y la segunda también tiene que ver con una cosa de cómo vamos a responder la actividad si queremos responderla desde un modo de pensar geométrico-gráfico. La idea es que usted tenga menos tiempo para que así no vaya a tomar su papel y lápiz y vaya a resolverlo algebraico. En la actividad 2, ahí tiene que fijarse bien, le dan una imagen, ¿cierto? Y le piden comparar, si es mayor, menor o igual, las cantidades reales que se ahí muestran en relación a los argumentos de los números complejos, su parte real, su parte imaginaria y el módulo.
Yani ya está lista con la actividad 2. Bueno, los que van terminando pueden seguir avanzando. Entonces vamos a dar un minutito más. Disculpa, ¿dijiste Sí, que adelante. avancemos nomás? Sí, si terminó avance, porque así aprovecha. Ok, gracias. Ya, adelante. Entonces, los que ya están en la actividad 2, vayan terminando para pasar a la actividad 3. Ya, entonces pasamos a la actividad 3. Si usted no alcanzó, pase a la siguiente. En la siguiente actividad del taller, a usted le piden que le preguntan, ¿cuál es la característica común de los números complejos que se presentan en cada plano complejo? ¿Ya? Cuando se habla de características se refiere, por ejemplo, en términos del argumento de estos números complejos, a sus partes real o imaginarias y a sus módulos, ¿ya? Por ejemplo. Entonces vamos a dar unos 4 minutos más para que usted resuelva la actividad 3. Bien, ¿cómo le ha ido con la actividad 3? ¿Aún en la actividad 3? No, dice mis caritos. Ya, ella avanzó. Ya está en la 4.
Entonces, un minutito y pasamos a la última actividad. Pero yo no la tengo. ¿Perdón? A mí me aparece Se cortó. Entonces vaya terminando la actividad 3 y pasamos a la última actividad, la actividad 4, en donde ahora ya le están dando ciertas regiones del plano complejo y la idea es que usted ahí utilice todas sus herramientas de su modo de pensar geométrico gráfico de los números complejos para poder dar respuesta a esos problemas. Entonces, fíjese que en la actividad 4 le piden que solamente conteste a 2 de esos problemas, así que usted escoja ahí el que prefiera. Entonces vamos a dar unos 3 minutitos más. Sergio nos pone el cronómetro. Bueno, en el chat nos preguntan si se pueden responder las 3 en la actividad 4. Por supuesto, usted la puede responder. Entonces, en 2 minutitos vamos a terminar. La actividad 4 y por tanto la actividad de este cuestionario. Profesora, ¿damos 3 minutos o 4? Sí, ¿cómo van? ¿Más o menos ya están terminando? Sí, dice mi carito. Vamos a dar 30 segundos más después de los 3 minutos. Yani, también está listo.
Ya, vaya terminando entonces su cuestionario. Lo que, si usted alcanzó a responder solo alguna, envíe eso, no se preocupe. La idea de esta actividad es que usted pudiera vivir esta experiencia y también este tipo de problemas en las cuales nosotros nos vamos a situar, ¿cierto?, en el plano complejo y salimos de lo algebraico, ¿ya? La idea es que ahí pongamos a prueba todo nuestro pensamiento geométrico gráfico y para dar respuesta a estos problemas. Entonces, voy a compartirle. Si usted quiere después, lo puede seguir completando y lo envía después o simplemente lo cierra. Ya, José Hidalgo dice, estaba entretenido. Qué bueno. Ya, eso precisamente, justamente, estas actividades, digamos, como que invitan a uno situarse en pensar geométrico gráfico. La primera actividad, para dar una retroalimentación en general, si usted desea después que converse con ustedes sus resultados, al final le voy a mostrar mi correo electrónico, puede contactarme y puedo yo darle una retroalimentación más específica. ¿Ya? De manera general, le quiero comentar que estos son, las primeras dos eran de operatoria, ¿ya? Ojalá, o sea, lo esperable era que usted utilizara su pensamiento geométrico gráfico y, ¿cierto?, trasladara, ¿cierto?, este vector hasta acá, bien malo mi pulso, y se diera cuenta que, ¿cierto?, aquí completa como una suma de vectores, ¿cierto?, y aquí llegaba al menos 3,0. ¿Ya? Sin necesidad de sacar la coordenada de uno, sacar la coordenada de otro y sumarla. ¿Ya? En la segunda, también usted podría activar un pensamiento geométrico gráfico de los números complejos. Por ejemplo, si se daba cuenta, ¿alguien por ahí se dio cuenta qué pasa geométricamente con esta operación para encontrar Z2? ¿No? Ya, entonces aquí usted podría darse cuenta de dos cosas. Por ejemplo, a ver, por aquí están comentando. Ah, Isabel dice, sí, yo me equivoqué aquí, claro, llega hasta acá. Toda la razón, Isabel, muchas gracias. Porque claro, aquí hay 1, 2, claro, 1, 2, 3. En el fondo lo puse más largo, 1, 2, 3. Claro, es hasta acá. Gracias, Isabel. Pero el módulo de Z3, claro, Luis también lo dice. José Hidalgo dice algo muy interesante para el otro, dice, es el opuesto. ¿Ya? Entonces, claro, uno podría pensar aquí que es el opuesto. Y en el plano, ¿qué significa tener el opuesto de un número complejo? ¿Ya? Significa por cuánto usted multiplica. Por menos 1, ¿cierto? Dice José. Entonces, en el fondo, Z2, usted lo ubica acá. ¿Ya? También usted podría haberse ido a su conocimiento, a su pensamiento geométrico gráfico, ¿cierto? Y ver aquí, observar que hay una rotación de 180 grados. ¿Sí? Y rotar, recuerde que I significa una rotación de 90, por lo tanto, rotar en 180 significa multiplicar por menos 1. Bien, las actividades 2 ya lo invitaba a usted a que trabajara, ¿cierto? Que distinguiera cuál era el argumento, la parte real, la parte imaginaria y a establecer algunas relaciones, ¿cierto? Mirara en el plano, analizara desde el plano, sin calcular, ¿ya? Y para dar paso a la actividad 3, en la cual, ¿cierto? Usted ya tiene que abstraer un poco más y utilizar estas nociones y mostrar cuáles son estos conjuntos de complejos que están ahí en el plano. Entonces, en el primero, como habíamos mostrado antes en otro problema, ¿cierto? Son los que tienen módulo igual a 3. ¿Y cómo les fue con el otro? Con el de la recta que está ahí. ¿Quiénes serán esos números complejos? ¿Ya? Entonces aquí, utilizando, ¿cierto?, lo hecho en el problema anterior, usted puede notar que hasta aquí hay tienen un argumento, un ángulo, y por lo tanto, ¿cierto?, al menos todos los que van a estar en este pedacito de aquí tienen el mismo argumento.
¿ya? Y por otro lado, los que están acá también van a tener un mismo argumento. Y finalmente, ya para ir hacia las regiones de áreas en el plano complejo, entonces usted ahí ya necesitaba utilizar esto que hizo en las otras secciones y ya acotar, ¿cierto? Entonces usted ya sabe que las partes reales significan rectas verticales, las partes imaginarias significan rectas horizontales, la circunferencia tiene que ver con los módulos, entonces usted debería acotar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a mostrar solo uno, la de la circunferencia, entonces usted ahí se puede ver, ¿cierto? Que el módulo de z tiene que ser menor que 5, pero si escribimos eso, vamos a llenar todo, ¿cierto? Tendríamos que sombrear todo lo que está dentro de la circunferencia, pero nosotros queremos ese pedacito. Entonces tenemos que agregarle otra segunda condición, que es que la parte imaginaria, ¿cierto? La parte real de z se esté entre 4 y, aquí me quedó todo apretado, y 1. ¿Ya? Entonces ahí usted tenía como que poner sus conocimientos geométricos de los complejos en juego. Bueno, para terminar, ya nos quedan 3 minutitos, así que voy a pasar más rápido esta parte. Una pregunta de los estudiantes, y nosotros mismos nos hacemos esta pregunta, es ¿para qué sirven estos números finalmente? ¿Por qué tenemos que aprender toda esta geometría, esto pensar, todo? Entonces, bueno, debo decirle que los números complejos tienen aplicaciones en la misma matemática, son una base fundamental dentro de la matemática para el estudio, ¿cierto?, del análisis complejo, de la teoría de números, de el álgebra, etc. También en otras disciplinas, ¿ya? Para los ingenieros, para los físicos, es muy importante, son muy valiosos y útiles los números complejos, y también están ahí en la vida cotidiana, o sea, no nos vamos a tropezar con un número complejo, pero están, ¿cierto?, inmersos en las cosas que nosotros utilizamos y tenemos hoy en día en nuestra modernidad, como vamos a ver un poquito. Entonces, en matemática, por nombrarle rápidamente, usted puede tener una aplicación muy bonita, que es la de los fractales. Ya a los estudiantes les puede llamar mucho la atención, esto se podría trabajar como una especie de proyecto, que usted invita a los estudiantes a que indaguen cuál es la relación que hay entre los fractales y los números complejos. Ya, los fractales son un objeto geométrico, ya, cuya configuración se repite al menos de manera aproximada en escalas de distinta magnitud, ¿ya? Pueden ser generados por procesos recursivos o iterativos, capaz de producir figuras autosimilares independientes de escala específica, ¿ya? Según algunos expertos, contribuyen con una nueva manera de modelar la naturaleza, ¿ya? E inclusive de abordar problemas de las ciencias sociales. Así que tienen ahí una aplicación. Bueno, aquí les quiero mostrar uno rápidamente, el conjunto de Julia, ¿ya? El conjunto de Julia son unos fractales llamados así por el matemático Gastón Julia, en el que estos se obtienen, ¿cierto?, a partir de una función compleja, ¿ya?, que es z cuadrado más c, donde c es un número complejo, y lo que se hace es iterar. Entonces, el proceso se obtiene de este conjunto de Julia, se elige un número complejo cualquiera, digamos z, y se va construyendo una sucesión de números de la siguiente manera. Entonces usted tiene z y después hace la f de ese z0 y después sigue con esa f de ese z1 que llamó a la f de z0 y así. ¿Ya? Aquí tiene una imagen de lo que se forma un ejemplo del conjunto de Julia para f de z, z cuadrado más 0.279. ¿Ya? Escogieron ese c. Ese c puede ser un número complejo. Aquí tenemos otros ejemplos también de los fractales, ya con otros parámetros, con otros valores para el parámetro c. Y aquí es muy interesante que las imágenes de los fractales obtienen vistosos colores gracias a la aplicación de lo que se suele llamar el algoritmo del tiempo de escape. ¿Ya? Esto quiere decir que para en el plano complejo, cada complejo se le asigna un color. Entonces usted sí va a poder visualizar, porque en el fondo lo que pasa es que usted va a tener una función que toma un a más bi y lo va a llevar, a otro a más bi.
En el fondo, para graficar eso, usted necesitaría dimensión 4. Y chuta, quedamos así. Entonces, en el fondo lo que se recurre es una técnica utilizando colores, ¿ya? Si usted quiere conocer más de esa técnica, bueno, ahí les pongo un link, después usted me puede escribir si quiere que le comparta esta diapositiva. Bueno, en física también ya están involucrados en la teoría de la relatividad de Einstein, en la predicción de agujeros de gusano en el hiperespacio, también simplifican problemas de la mecánica celeste, se utilizan también en la aplicación de las leyes de Kepler, ahí está la famosa ecuación de Schrödinger, y adivinen quién está ahí, y así que son utilizados, ¿cierto? Son muy útiles para analizar fenómenos ondulatorios, todo lo que tiene que ver con los fenómenos ondulatorios. Ya en la mecánica cuántica se usan todo, se habla de fenómenos ondulatorios. Ya, vamos a terminar, voy a terminar, me quedan 2 minutitos, estaba avisando que cambia el Zoom a las 15:01. También en circuitos de corriente alterna, ya ahí tiene usted en la página de Currículum Nacional, hay una aplicación muy buena para calcular la impedancia, que se puede dividir, ¿cierto?, como un número complejo en una parte real y una parte imaginaria. Bueno, tiene otras aplicaciones también en las señales, y voy a terminar diciéndole que sin los números complejos no podríamos haber estado hoy por Zoom. Así que así de relevantes son, porque están, ¿cierto?, en todos estos fenómenos ondulatorios, en las corrientes alternas, en las señales. Entonces, sin ellos no podríamos estar hoy día acá, a ese nivel. Bueno, aquí hay algunas referencias bibliográficas. Para profundizar hay una serie, Dimensions, que les dejo el link para que se les puede mostrar, ¿cierto?, les puede servir para mostrar a los estudiantes. Así que muchas gracias y por su atención y participación. Cualquier cosa, ese es mi correo, me pueden escribir. Cualquier duda, para que yo le comparta la presentación si usted desea, etc. Le deseo muy buena tarde y nos vemos en una próxima oportunidad.